Bienvenidos de nuevo a la Cueva de Pícaros. Seguimos en edición cuarentena. Hola, cuarenteners, como dicen por ahí. Aunque parece que esto va a ir aflojando poco a poco, que en Madrid ya hemos llegado a la fase uno. Vamos a ver si nos dura, ¿vale? Bueno, pues aquí en Madrid hemos llegado a fase uno en el siglo XXI, y en el siglo XVI habíamos dejado una boda la de Enrique VIII con su tercera reina, ya Juana Seymour. Vale, habíamos visto cómo se había solucionado el tema por la espada, el tema de Ana Bolena. Y Enrique se había casado ya con Juana Seymour, que habíamos comentado el otro día, que al contrario que las otras dos reinas anteriores de Enrique, Catalina de Aragón, una gran humanista, y Ana Bolena, que tenía bastantes intereses protestantes, pues ella tenía intereses menos elevados, vamos a decir, ¿vale? Juana Seymour demostró ser una mujer tranquila, sin demasiado interés en la política. Como os comentaba el otro día, no llegó ni a ser coronada reina. Hubo una epidemia, después de casarse, hubo una epidemia de peste en Londres, en Inglaterra, que impidió que en ese momento fuera coronada reina, y que, bueno, pues ya le sirvió a Enrique un poco de excusa para decir, bueno, ya te corono cuando seamos padres. Cuando me des a mi hijo, a mi heredero. Vale, así que pues nada, la muchacha se tenía que dedicar, concentrarse en tener un hijo, y Enrique se concentró en tener un hijo con ella, de modo que el gobierno del país quedaba sobre todo en manos de los dos compinches de Enrique, de Thomas Cromwell, de que ya hemos hablado sobradamente y que fue el que se encargó de todo el tema quitar del medio a la buena, Operación Buena Fuera, y de Stephen Gardiner, el arzobispo de Winchester, que era el que había casado a Enrique con Ana, y que ahora se quería un poco apartar de la Estella de Osboena, porque a lo mejor si Enrique se acordaba de que él también andaba por allí metido, le cortaba la cabeza, ¿vale? Así que empezó a hacer méritos. Como dijimos, Enrique no, Thomas Cromwell y Thomas Cranmer, todos Thomas, redactaron los 10 artículos que establecían pues más de la jerarquía, o profundizaban en esa jerarquización de la iglesia anglicana, que ponía a Enrique como sustituto del Papa de Roma, ¿vale? Bueno, esto aquí van a juntarse dos tramas familiares, dos tramas importantes que van a irse solapando, ¿vale? Así que vamos a ir viendo en orden cronológico, pero veremos todo en línea, ¿vale? Para que lo entendamos, porque unas influyen en otras. Lo primero que va a ocurrir es que después de la ejecución de Ana Bolena, como ya hemos dicho creo que con esta 5 veces, Enrique se queda sin herederos. No hay herederos. Sus dos hijas son bastardas. A pesar del ejercicio de intermediación familiar que va a hacer Juana Seymour, eh, Lady María y Lady Isabel, como se las conoce ahora, no princesas, sino Lady María y Lady Isabel, son bastardas, entonces no son legítimas. ¿Qué va a hacer Enrique? Intentar legitimar, curiosamente, a otro bastardo. Creo que hablamos de en el capítulo 1, capítulo 2 de la serie, Henry Fitzroy, el hijo de aquella Bessie Blunt, que había sido su primera amante. Henry Fitzroy es en este momento el único varón de Enrique, y lo que intenta hacer es legitimarlo, pero con la suerte que tenía este tipo, con la suerte que tuvo Enrique con este tipo de cosas casi toda su vida, en el momento en que empezó a ver cómo se gastaban, cómo gestionaban el reconocimiento de Henry Fitzroy, el muchacho enfermó de tuberculosis y murió en menos de un año. Vaya, así que también perdíamos a este heredero varón que Enrique empezaba a planificar como heredable, como que fuera el futuro rey. Nada, fuera del tablero, no va a ser Henry Fitzroy. ¿Vale? ¿Esto con qué va a coincidir además? Con una serie de levantamientos provocados por los 10 artículos de Cranmer y Cromwell. ¿Vale? Bueno, lo he dicho, creo que ya hemos hablado alguna vez, si no, repito. La sustitución de la iglesia anglicana, a priori, a nosotros a día de hoy sobre el papel nos puede parecer algo sencillo, ¿vale? Es decir, que en vez de Roma, Rey Enrique, perfecto, ¿vale? Bueno, pues nada, estupendo, para adelante. Pero en este momento la gente se estaba jugando sus almas. Si te equivocabas, te ibas al infierno, ¿vale? Y Enrique se estaba llevando al infierno a todo un país, es decir, había muchos ingleses católicos que pensaban que lo que estaba haciendo su rey era una herejía, y estaba condenando no solo a él, no solo se estaba condenando a él, sino a todo su país. Porque en este caso sí que es verdad que la religión de un país era la de su rey, y eso se reforzaría posteriormente en los conflictos de Carlos V de España,
Carlos V de Alemania, el emperador Carlos V con los señores protestantes, se determinaría pues al final que la religión de un país es la de su gobernante, ¿vale? Y a de Enrique condenaba a la gente a infiernos según pues, los distintos católicos que vivían en él. Además, Inglaterra tenía una gran base de monasterios. Los monasterios eran señores feudales y había gente que trabajaba, muchos campesinos que trabajaban directamente o cuyas tierras dependían de los monasterios. Las 10 artículos de Cromwell intervenían estos monasterios, expulsaban a muchas órdenes monásticas de sus centros de operaciones, de sus grandes latifundios en muchos casos, y ponía a trabajar a los campesinos directamente para el rey, sin intermediarios, o para señores laicos. ¿Vale? Pues bueno. Y esto parece ser que molestó mucho a muchos campesinos que se vienen en el infierno y que además habían estado trabajando muy a gusto, muy cómodos, por lo que sea, con sus señores monásticos, con los monasterios de los que dependían sus tierras, ¿vale? ¿Qué provocó esto? Los primeros levantamientos armados en Inglaterra desde la Guerra de las Dos Rosas. Un mago de guerra civil pequeñita, ¿vale? Que comenzaría en el norte de Inglaterra. El norte de Inglaterra era muy diferente del sur, ¿vale? El sur sí que había aceptado mejor esta transformación. El sur es donde está Londres, pero el norte de Inglaterra había sido una zona que era históricamente muy católica, ¿vale? Y de hecho incluso se sabe que los grandes señores del norte de Inglaterra, como los Norfolk, no se apartaron nunca demasiado de la senda del catolicismo, ¿vale? De obediencia a Roma, aunque Norfolk fuera uno de los grandes señores de Inglaterra de Enrique Tudor, de Enrique VIII. Bueno, pues vamos a estar en 1936, el 1 de octubre de 1936, y vamos a tener el primer amago de esta levantación. Ese alzamiento de este levantamiento. Va a ser el alzamiento de Lincolnshire, ¿vale? Va a ocurrir cerca de Lincoln, en la ciudad de Louth, ¿vale? En el norte de Inglaterra, donde pues vamos a ver, van a llegar, esto es muy curioso, ¿no? Llegaron dos interventores para hacer un conteo de los bienes que tenía el monasterio de Luz, el monasterio de la zona, y ante el miedo de que expulsaran a los monjes y empezaran a llevarse pues patrimonio cultural, tener en cuenta, ojo, no perdamos de vista que estamos en el siglo XVI y que si hoy en día hay pueblos que pegarían fuego al resto del universo por guardar su tallita de la Virgen, de la que son súper devotos, imaginaos esto en el siglo XVI, ¿vale? Y una de las cosas que el protestantismo no llevaba bien eran las imágenes, la iconoclastia, la iconodulia, la adoración de las imágenes. Aquí había también un miedo a que se destruyera el patrimonio eclesiástico y que muchos pueblos se entendían como propios. Es un poco lo que pasó en Louth, ¿vale? Aparecieron los interventores de Cromwell y de pronto se encontraron con que todo el pueblo se había alzado en armas contra ellos, y no solo el pueblo de Luz, sino muchos de los alrededores. De pronto tenías 50.000 personas em, gritando que no a Cromwell. Vale, y esto es algo que quiero mantener desde ya y que veremos ahora un poquito más adelante también en otra revolución mucho mayor. ¿Vale? Que nunca fueron revoluciones contra el rey. Nunca se atacó a Enrique VIII. Se atacaba a sus compañías, a sus ministros y especialmente a Cromwell. ¿Vale? Cromwell se va a convertir en el cabeza de turco, vamos a dejarlo así, en cabeza de turco, de todas estas revoluciones populares contra los 10 artículos y el resto de leyes que van a empezar a imponerse para dejar fuera el catolicismo y papismo de Inglaterra, ¿vale? Ni corto ni perezoso, Enrique VIII va a mandar a uno de los suyos, de sus hombres de confianza. Ya hemos hablado de él también, Charles Brandon, el duque de Suffolk. Va a llegar al norte y va a aplastar la revolución de Lincolnshire, ¿vale? Además no va a temblar el pulso y va a pasar pues como el caballo de la tira, ¿no? Que por donde pasaba no crecía la hierba, según se decía. Pues eso va a hacer Suffolk aplastando la revolución de Lincolnshire. Pero va a servir de poco. La intervención de Suffolk, brutal, va a acabar con este conato de alzamiento, pero a su vuelta a Londres, un poquito después, no mucho después,
van a empezar a surgir una serie de alzamientos parecidos en diferentes puntos del norte de Inglaterra de forma simultánea, ¿vale? No organizados, no estamos hablando de un movimiento organizado, hablamos de un movimiento espontáneo, y no había WhatsApp, ¿vale? Para organizar yo, y debo decir, no he sido yo, ¿vale? No quiero mirar a nadie, Cayetanos, ¿vale? Pero bueno, hablamos de un movimiento que no estaba organizado simultáneamente, se alzan contra Cromwell especialmente, contra la revolución, contra este cambio religioso y político que está suponiendo la aplicación de los 10 artículos de Cromwell y Cranmer, ¿vale? Varios pueblos, ¿vale? Centenares de miles, millares de personas, de campesinos especialmente, burgueses del norte de Inglaterra. Va a haber una persona que va a capitalizar este movimiento, ¿vale? Se llamaba Robert Ask, era abogado, para variar no se llama Thomas, que es como se llaman todos los anteriores personajes que hemos visto, pero no, Robert Ask, abogado, se va a convertir en la figura capital, en el líder, un poco, de este movimiento que se va a conocer en Inglaterra como la peregrinación de Gracia, ¿vale? Que es un nombre muy bonito para una revuelta, para una guerra civil. Pero no deja de ser eso, una sublevación armada por parte de muchos campesinos, millares de campesinos, que no quieren perder sus formas de vida. Y por sus formas de vida me refiero en muchas ocasiones a su vinculación con la Iglesia Católica, con Roma. ¿Vale? Ven amenazados sus tierras, sus posesiones, su forma de vida y sus almas. ¿Vale? Con lo cual se alzan. No contra el rey. Alzarse contra el rey es un pecado muy gordo en el siglo XVI. ¿Vale? Con lo cual no se alzan contra el rey, se alzan contra sus ministros. Y especialmente contra Cromwell. ¿Y qué ocurre en este momento? Ta, 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 ta. Pasamos página, viajamos, hacemos un vuelo de dragón desde el norte de Inglaterra hasta Londres, donde Juana Seymour va a comunicar a Enrique que está embarazada. ¿Vale? Enrique vuelve a tener la posibilidad de un heredero varón. ¿Vale? ¿Qué va a hacer esto? Que se ponga paranoico perdido. Si ya estaba regular, bueno, pues esto no va a ayudar ya. ¿Vale? Molaría, pero no le ayudo. ¿Por qué? Pues porque se dio cuenta, o entre otras cosas, la peregrinación de Gracia, la existencia de la peregrinación de Gracia, le hizo darse cuenta de que aún tenía enemigos católicos dentro de su propio círculo cercano. Y eso nos va a llevar a hablar del tercer factor en discordia en esta época, la familia Paul. ¿Vale? ¿Quiénes eran los Paul? Hay que retrasarnos, hay que volver a viajar atrás en el tiempo, unos 70 años aproximadamente. Vamos a volver al momento de la Guerra de las Dos Rosas, a los enfrentamientos entre las casas de York y de Lancaster. ¿Vale? El rey Eduardo de York, Eduardo IV de York, tenía dos hermanos, Jorge, duque de Clarence, y Ricardo, duque de Gloucester. ¿Vale? Ricardo, duque de Gloucester, siempre estuvo al lado de su hermano, y de hecho terminaría siendo su heredero Ricardo III, ¿vale? De la obra de teatro de Shakespeare y uno de los personajes más interesantes que ha dado la historia de Inglaterra sin duda alguna, ¿vale? Por parte de los York. Bien, tenemos a Eduardo que era el rey, Ricardo que terminó reinando, pero en medio había otro, Jaime, Jaime, duque de Clarence, ¿vale? Bueno, el duque de Clarence fue el cambiacapas dentro de la familia York. De pronto estaba aliado con Eduardo, de pronto se hallaba con los Lancaster, se casó con la hija del duque de Warwick, el hacedor de reyes, con una de las hijas, em, tuvo varios hijos, tal, pero al final terminó siendo asesinado, parece ser que con la participación de sus propios hermanos, de su propia familia, y parece ser que ahogándole en un barril de vino, ¿vale? Bueno, aparte de detalle morbosito del momento, Jaime de Clarence Jaime. Es Jaime. Jorge. No sé por qué estoy llamando Jaime. No es Jaime, es Jorge. Jorge de Clarence. Jorge de Clarence había muerto, y dejaba una serie de hijos, ¿vale? Hijos que eran Plantagenet, ¿vale? Porque al final no olvidemos que da igual hablar de Lancaster o de York. En este caso vamos a ver siempre, antes de los Tudor, todos ellos son Plantagenet, ¿vale?
Y los únicos Plantagenet con derecho al trono que podrían quedar en Inglaterra, en el caso de que los Tudor se extinguieran o no tuvieran herederos, van a ser los Pole, ¿vale? Entre ellos Margarita Pole, Margaret Pole, que era la hija de Jorge de Clarence, que se había casado con un sobrino de Margarita Beaufort, ¿vale? Que se apellidaba Pole y de ahí de la familia Pole, ¿vale? Margarita había tenido varios hijos. Margarita había tenido una vida muy chunga, ¿vale? Porque además se quedó viuda muy pronto, con muchos hijos. En un momento en el que estaba enfrentada con los Tudor o con la corte Tudor, llegó a aproximarse, llegó a acercarse más. Ah, bueno, porque habían matado a sus hermanos, entre otras cosas. Vaya, porque Enrique VII, también en sus paranoias para evitar que alguien pudiera discutir el trono, se había cargado a uno de los hermanos de. Había ejecutado a un niño, a uno de los hermanos de Margarita Paul. Vaya, Jorge de Plantagenet. Total, que creo que era Jorge, pero bueno, da igual, olvidadlo, ¿vale? No va a ser, no es relevante para esta historia. Si algún día hacemos uno en profundidad de la guerra de las dos rosas y los Paul, profundizamos en este tema. Pero bueno, total, que Margarita Paul estaba enfrentada a la corte Tudor, la puteaban todo lo que podían, se llevaba bastante mal con Margarita Beaufort, con la abuela de Enrique. Aún así entró a formar parte de la corte de Catalina de Aragón cuando llegó a Inglaterra para casarse con Arturo. ¿Vale? Bueno, la volvieron a trolear cuando Arturo se murió y la dejaron otra vez fuera de todo. Cuando se casó con Catalina de Aragón, volvió a la corte, Margarita, se convirtió en institutriz de María Tudor, ¿vale? Fija, estaba muy cercana a la propia Catalina. Cuando el rey empezó todo el proceso de divorcio y proclamó bastarda a María Tudor, a pesar de que Margarita Pol intentó llevarse a su casa y decir, bueno, la cuido yo me encargo de ella. Le dijeron que nones, total que las apartaron, en fin, que esa había sido una vida bastante turbulenta. Y en este año, en 1502, hace ya unos pocos años, cuando estaba pasando cuando estaba pasando bastante mal en el tema económico, Margarita Pol envió a uno de sus hijos, Reginald Pol, a la iglesia de Roma. Bueno, a trabajar en la iglesia, a servir como cura, como sacerdote, ¿vale? Y con el tiempo había ido escalando posiciones y el tío estaba bien situado dentro de la iglesia y además era conocido a nivel europeo. ¿Qué va a significar esto? Reginald Pol es un personaje muy peligroso para Enrique VIII. ¿Por qué? Porque es un Plantagenet, ¿vale? Un Plantagenet que además cuenta con el apoyo de sus dos principales enemigos, Francisco de Francia y Carlos V de España. ¿Vale? Carlos I de España, V de Alemania. El emperador Carlos. Los dos van a dar su apoyo a Reina del Pol. Y de hecho, cuando empieza todo este jaleo de la ruptura con la iglesia y cuando se plantean derrocar a Enrique, una de las opciones que se barajan en Europa es sacar a Reina del Pol de la iglesia y casarlo con María Tudor. De forma que enlazas a los Plantagenet a través de Reina del Pol con los Tudor a través de María y tienes Inglaterra dirigida por dos católicos de nuevo. ¿Vale? Esto se planteó, pero fue el propio Reina del Pol el que se negó a abandonar sus votos eclesiásticos. ¿Vale? Aún así, Reina del Pol tuvo que pasarse varios años escondido en las diversas cortes europeas porque Enrique iba mandando asesinos detrás de él como si fuera Daenerys de la Tormenta y Robert Baratheon. ¿Vale? Pero bueno, el caso está en que como no conseguía dar con Reina, Enrique, a partir del año 1536 aproximadamente, empezó a mandar a la Torre de Londres a todos los Pol que se encontraban, incluida Margarita Pol, que era una ancianita adorable, ya a estas alturas, y que fue interrogada pues para saber cuáles eran sus simpatías y sus preferencias en función de los 10 artículos de Cromwell y Cranmer. Vale, así que tenemos a la reina embarazada, a los Pol en la torre y en el norte a revuelta. ¿Vale? En este caso no fue Suffolk quien fue enviado a tratar con los rebeldes, sino el duque de Norfolk, un Thomas Howard, otro Thomas, duque de Norfolk, y que además si recordáis, era tío de Ana Bolena y será tío de otra futura reina de Inglaterra, Catalina Howard. ¿Vale? Bueno, pues este Thomas de Norfolk, el duque de Norfolk, será quien vaya al norte y esta vez, en vez de aplastar como si no hubiera un mañana, va a negociar
con los rebeldes. Y de hecho va a negociar con tan buen pulso y con tan buen tino que el propio Robert Ask, el líder de facto de la peregrinación de Gracia, va a ser enviado a Londres, va a viajar voluntariamente a Londres para, para hablar con el rey. Va a llegar a negociar con el rey cómo se van a hacer estos tránsitos, estas transiciones, para asegurarse un poco, pues que no haya cambios demasiado bruscos. Rey ya va a recibir en Hampton Court o en Whitehall, bueno, no sé en qué castillo recibió, en qué residencia recibiría, en qué palacio exactamente, pero recibió en Londres. Robert Ask estaba dispuesto a volver al norte para calmar las cosas, pero ocurrió algo. Y es que durante su estancia en Londres hubo otro levantamiento espontáneo en el norte. Y aquí ya se dio a Dios es Cristo y empezaron a volar las cabezas. ¿Por qué? Porque el duque de Norfolk no podía presentarse ante el rey diciendo que había fracasado, porque sabemos lo que pasaba con Enrique VIII, que si no le gustaba lo que escuchaba te cortaba la cabeza. ¿Vale? Y nadie quería que el rey le cortara la cabeza, evidentemente. Así que Norfolk lo primero que hizo fue empezar a pasar a guillotina, bueno, a guillotina no, que no se había inventado, a ejecutar a todo rebelde que se ponía por delante. ¿Vale? Aplastó con total fiereza en el norte a la peregrinación de Gracia, cortando cabezas, ahorcando, ahogando, lo que procediera en cada caso, vaya, hasta que matando a mujeres, hombres, niños, todo lo que se encontraba por delante, ¿vale? Mientras, en el sur, Robert Ask, que iba de camino prácticamente hacia el norte de Inglaterra, fue detenido y ejecutado. Tras finiquitado el tema de la peregrinación de Gracia. Se aplastó por completo la revolución católica del norte, ¿vale? Y de hecho se aplastó con tal fuerza que no vamos a ver nada parecido en años posteriores, ¿vale? Bueno, fue ejecutado Robert Ask y el resto de los cabecillas, ¿vale? Algunos de ellos llevados a Londres también por el duque de Norfolk para que fueran ejecutados allí. Pero bueno, había terminado el tema de los Ask, ¿vale? Tenemos a los Paul en la Torre de Londres y Enrique va a optar, vaya, va a parecer una buena solución el hacer lo mismo que había hecho con los rebeldes del norte, es decir, acabar con los Paul. Punto. Entonces todos los miembros de la familia Paul, incluida Margarita Paul, van a ser ejecutados, uno detrás de otro, entre 1537 y 1538 aproximadamente. ¿Por qué? Porque además en 1538 nace su hijo. Eh, sí, nace el príncipe Eduardo. Él va a ser el primer heredero varón y legítimo de Enrique. ¿Vale? Se va a convertir en, pues eso, su hijo, su primer varón. Pero va a suponer la muerte de Juana Seymour, de su madre, ¿vale? El parto de Juana Seymour debió ser una fiesta, ¿vale? Se habla incluso de 70 horas de parto y no murió en el parto, pero no sobrevivió a los 15 días siguientes. A día de hoy no se sabe exactamente qué la mató, ¿vale? O sea, si fueron una infección, las fiebres puerperales creo que se llaman, si se dejaron un trozo de placenta dentro. No sabemos qué ocurrió con Juana Seymour, pero hay algo seguro, que es que se murió. Se murió y no pudo estar siquiera en el bautizo de su hijo, ¿vale? Que además era heredero del trono de Inglaterra. Enrique tenía un heredero y le daba caquita que alguien lo matara, que hubiera algún tipo de revolución o algo que acabara con ese heredero. Y de ahí ese empeño en apartar a los Paul, que curiosamente se los cargó a todos, pero dejó al que era mayor amenaza, que era Reina del Paul, porque estaba en Roma y no podía hacer nada contra, bueno, en Roma, en Milán, escondido, en diferentes puntos de Europa, lo iban moviendo. ¿Vale? Contra ese no podía hacer nada porque no lo tenía a mano. Así que Reina del Paul sobrevivió, pero se cargó a todos los Paul, ¿vale? Para proteger la herencia de su hijo Eduardo y que nadie pudiera venir a malmeter para mantener el legado de los Tudor en Inglaterra. Bueno, pues se ha quedado viudo otra vez, ¿vale? Y sabemos que este hombre la viudez la llevaba regular. Así que dada la nueva situación además europea que se va a encontrar, que es una alianza o bueno,
El emperador Carios va a terminar, en estos momentos estaba a hostias con los sectores de imperio por el tema del protestantismo, la dieta de Augsburgo, que ya llegará en algún momento, que todavía no, pero que ya veamos cuando vimos el del protestantismo. Y además había alcanzado algún tipo de entendimiento con Francisco de Francia, lo que hacía que Enrique se sintiera de nuevo aislado y paranoico y que decidiera que había llegado el momento de buscar una nueva esposa, buscar aliados a través de un nuevo matrimonio con el rey de Inglaterra. ¿Vale? Esto a lo mejor puesto así en una red social de ligoteo, pues quedaba guay, ¿no? Enrique, rey de Inglaterra, disponible. Pero claro, es que de tres mujeres habían muerto tres, de una había repudiado, a la otra había cortado la cabeza y a la tercera había muerto en el parto. Pues esto no debió ayudar mucho. ¿Vale? Además, dada la situación, Enrique tenía que buscar decidió que lo más lógico, bueno, decidió Cromwell por él, que lo más lógico era buscar apoyo entre los príncipes protestantes, que eran los que podían ayudarle a oponerse a los reyes católicos, que en este caso no son los de España, sino al emperador Carlos y al rey de Francisco de Francia. ¿Vale? Así que Cromwell se embarcó en la búsqueda de una nueva esposa para Enrique VIII y esta búsqueda, esta elección y estos resultados fue que, pasado un poquito tiempo, lo vamos a ver el próximo día, el propio Cromwell perdería la cabeza. ¿Vale? El karma es así. Bueno, pues bastante por hoy. El próximo día veremos a Ana de Kiev y a Catalina Howard y a lo mejor si alargamos un poquito más, llegamos hasta Catalina Parr y finalizamos con el reinado de Enrique VIII. Vamos a ver qué tal se nos da. Pero bueno, de siempre, espero que os haya gustado, que os hayáis pasado bien, que os estéis divirtiendo con la historia, que nos sigáis, que si ya sabéis campanita, like y demás, y apuntaos a los fines de semana de cine. Ya creo que hoy Marco empieza serie nueva de juegos. Nos vamos al oeste. ¡Pum! Pues nos veis también en Red Dead Redemption. ¿Vale? Nos vemos chicos, chao. Pasadlo bien.